Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias, compañero, por estar ya con estos calores, hablando de estas cosas y escuchando estas cosas. El título que le hemos puesto cuando me preguntó Teresa fue directamente al centro del problema, que ¿por qué la COESPE exige una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social? Si respondemos a esa pregunta con todos los argumentos que podamos, pues eso nos va a facilitar llevar la campaña que llevamos hasta ahora exitosa y que la concluyamos como habíamos pensado, con una gran concentración, con una gran presencia en el mes de octubre para entregar toda una serie de apoyos a los diputados de la Corte. Todos nosotros sabemos que fue la cuarta asamblea de la COESPE la que aprobó la realización de una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social. Desde hace mucho tiempo, nosotros ya sabíamos que los recursos de la Seguridad Social, es decir, las cotizaciones sociales, se habían utilizado sistemáticamente para financiar gastos del Estado, en concreto del Ministerio de Hacienda, que no deberían ser pagados por la Seguridad Social. Eran gastos que no deberían financiarse con cotizaciones, porque como hemos repetido nosotros muchas veces, está muy asumido por nosotros, es salario diferido, salario de los trabajadores, no es de ningún gobierno, de ningún partido, de ningún presidente, de ningún ministro, son de los trabajadores, del colectivo de trabajadores asalariados que con sus cotizaciones ayudan al mantenimiento del sistema de reparto. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que esta realidad de que se dedicaban gastos a otras cosas ha sido torpemente escondido en las cuentas de seguridad social manipuladas, objeto de ingeniería financiera simplona, pero amparada en toda la proyección del Estado. Digo, manipulaciones financieras e ingeniería contable simplona, pero que protegida con todo el tronío de las capacidades del Estado para esconder. La consecuencia de esto es que era presentar una seguridad social en quiebra, una seguridad social endeudada, una seguridad social que necesitaba ser urgentemente reparada. Urgentemente había que reformar la seguridad social. Urgente había que reducir las pensiones públicas porque no había dinero. Y al mismo tiempo abrir un melón, el melón de la privatización. El melón de la privatización de la seguridad social. Ese melón tiene quien empuja a eso no son fuerzas insignificantes, es todo el Banco Mundial, la OCDE, la Unión Europea, todo el capital financiero fuerza a entrar en el ámbito de las pensiones públicas porque necesitan. El capitalismo en su crisis hoy día tiene dificultades por encontrar sectores empresariales en los que obtener la rentabilidad que requiere sus aspiraciones de explotar y de sacar beneficios a sus capitales. Y entonces, en estas dificultades de crisis económica, de poder rentabilizar sus capitales, busca segmentos, ¿qué segmentos? Lo público, busca los sectores públicos para destrozarlo y hacer de eso la gestión privada, es decir, meter en la mano, la cuchara en los servicios públicos, sean la sanidad, la educación y, cómo no, las pensiones también. Este paréntesis lo hago para ver la magnitud de los enemigos con los que nos enfrentamos y a los que los gobiernos, desde mi punto de vista, no hacen la suficiente resistencia, sino que se resisten, les gustará más o menos, pero canalizan esas pretensiones del capital financiero de entrar en la destrucción o al menos achicando el ámbito del sector público de estos sectores. Esta argumentación que han hecho hasta ahora
los poderes públicos, el Banco de España, toda la derecha, el Banco Central, Europeo, el Banco de Bilbao, que tiene mucho interés en esto. Ese diálogo, ese argumentario de la derecha se ha roto. Se ha roto y nosotros hemos contribuido a romperlo. Nosotros, la COESPE, hemos contribuido a romperlo. Tanto ahondando en los aspectos técnicos y políticos y análisis técnicos del tema, como traduciendo estos análisis técnicos y estas conclusiones en una acción de masa, digo de masa, a nuestro nivel. Nosotros somos lo que somos, no somos, pero hemos traducido esos problemas que hemos visto en el funcionamiento de la sociedad social a que miles de trabajadores que nos siguen y que nos escuchan han hecho de eso su elemento de comprensión y su acicate para seguir combatiendo. ¿Qué se pretende con la seguridad social, con la auditoría? Con la auditoría se pretenden dos objetivos esenciales. En primer lugar, determinar de una forma fehaciente, técnicamente legal, con rigor, cuánto es el saqueo que ha habido, cuánto es el importe de lo que se ha distraído de la seguridad social para pagar cosas que no le correspondían. Y en segundo lugar, dado que hasta el ministro dice que son gastos indebidos, desviaciones indebidas, pues bueno, rectificar lo que se ha hecho mal, es decir, reponer, restituir en la caja de la seguridad social aquello que indebidamente se ha desviado para pagar otros gastos. Porque quien no debe pagar las consecuencias de las malas políticas son los futuros trabajadores que se jubilen. Son la anulación, la destrucción, el empequeñecimiento, la jibarización del sistema de reparto, la jibarización de las pensiones públicas. Eso es que no debe ser el pagante de la situación. De aquí que yo repito, serían esos dos objetivos los importantes de la auditoría, lo que entiende todo el mundo. Si es verdad que han sacado dinero de aquí, pues que lo devuelvan. Y vamos a ver a entidades de autoridad y técnica y credibilidad suficiente, con todas las matizaciones que se quiera, para decir, bueno, pues restitúyase lo que indebidamente ha salido y diga ustedes, cosa distinta es la forma como eso se desarrollaría. Pero son los dos pilares de lo que fundamentales del por qué se moviliza la gente y coge firmas por la auditoría de la seguridad social. Hay que recordar, yo creo, en esta introducción rápida de lo que estamos, es cómo la COESPE ha lanzado una campaña que ya ha encontrado muchos ecos muy importantes, tanto en instituciones como en el resto de organizaciones de la clase obrera. Eso es importante señalarlo. Miles de firmas a favor de la auditoría cogidas en la calle y aparte también por la cuestión del ordenador, de Internet. Cientos de mociones de apoyo de ayuntamiento, pero ojo, de ayuntamientos en los que han participado en este apoyo concejales de Izquierda Unida, concejales de Podemos, concejales del PSOE, concejales independientes, concejales nacionalistas, de un lado u otro sitio. Eso es un dato importante. En segundo lugar, se inicia ya los apoyos en parlamentos regionales. Hay unas cosas muy importantes que se están haciendo en Valencia, que ya los compañeros, cuando ellos consideren oportuno, lo dirán, muy importante en el Parlamento Regional de Valencia. Apoyos muy importantes se han tenido de los congresos de UGT y comisiones obreras. Y eso es una cuestión, es muy importante, con unas fuertes peleas internas. No ha sido un caballo, un paseo de los compañeros que eso lo han planteado los sindicatos, no ha sido un paseo de tranquilo. Ha habido con discusiones en muchos sitios serias. Recuerdo, por ejemplo, en Comisiones Obreras de Madrid se aprobó la semana pasada y Comisiones Obreras de Madrid, la Confederal en Madrid tiene 150.000 afiliados. Y ahí ha habido una discusión seria, dura y sostenida. Igualmente, también hemos tenido apoyos de centrales sindicales. Y un apoyo importante. Os digo, organizaciones sindicales de otros países, de Francia, de Alemania, de apoyo, por ejemplo, a nuestra idea de la auditoría
y por supuesto a la manifestación del 29 que tuvimos el 29 de mayo. ¿Y qué otro tipo de apoyo hemos constituido? Por ejemplo, es la constitución de un grupo de diputados y diputadas con lo que desde la COESPE hemos acordado con ellos relanzar la campaña que la COESPE ya había iniciado. En ese manifiesto pues se dice claramente que es una necesidad de salud democrática de ver la gestión realizada por gestores públicos responsables, la necesidad de la transparencia en el manejo de las cuentas públicas y etcétera, ¿no? Y llaman a recoger firmas de diputados, de senadores, etcétera. Entonces, ese acuerdo que hicimos con ellos es un acuerdo muy importante y entre ellos, ¿qué partidos están? Por ejemplo, está RC, Podemos, Bildu, la CUP, BNG, Compromís, Más País. A esto con posterioridad se ha añadido Nueva Canaria y también, como antes comenté al principio, con Teruel existe, tengo pendiente una discusión, hablé con Tomás estaba de acuerdo, pero queda pendiente o sea, no lo he puesto en los papeles hasta no tener una confirmación casi en una conversación visual, o sea, en una conversación no por teléfono. De hecho, ellos ya han metido una moción en el Ayuntamiento de Teruel en apoyo de la auditoría. Efectivamente, estos son una serie de apoyos, todo un arsenal que tenemos para la concentración de octubre ante la Corte, para entregar todos los apoyos a favor de la auditoría, con actos en la prensa, con diputados y a ser posible con concentración de gente de todos los territorios. Eso es el plan que tenemos ahora. Y entonces, ¿en qué consistiría la auditoría? Rápidamente, solamente a nivel informativo, que esto cualquiera, más repito, son cosas conocidas por todo el mundo. Pero la auditoría consiste en la aplicación de una serie de procedimientos ya validados y comprobados para ver que la actividad económica o la actividad de las cuentas públicas, de gestión de las cuentas públicas de una entidad, se hace conforme a la ley. Y además que sus balances, sus presupuestos liquidados, sus balances finales sean reflejo fiel de la realidad económica que ha ocurrido. Eso es el fondo de la auditoría, de ver que las gestiones se han hecho siguiendo la legalidad habida, que se ha hecho que la gestión ha sido eficaz, es decir, que se han hecho en función de los objetivos de la propia organización, que hay eficiencia, es decir, que se ha hecho con el menor gasto posible, es decir, que en definitiva que ha habido una buena y sana gestión. Eso es lo que procura la auditoría. Eso es lo que se pretende la auditoría. De hecho, se dice que hay varios tipos de auditoría y esto es habitual, se dice, pues la auditoría, por ejemplo, un fin de auditoría es ver que se ha cumplido con la legalidad vigente. Eso se dice que es un aspecto de cumplimiento de legalidad. Se ve también la fiabilidad de la información que dan los estados financieros, es decir, la fiabilidad de las cuentas, la fiabilidad de los saldos contables que dan, que eso es cierto. Es decir, igualmente que la gestión de la entidad pues, se hace con arreglo a los principios generales que rigen esa entidad. Imagina, por ejemplo, que en el caso de la Seguridad Social, que tiene un patrimonio único, separado del Estado y a cuenta de la Tesorería General, registrado en el registro de propiedad anual de la Tesorería General, el cumplimiento, que la gestión se haga guardando estos principios generales es muy importante, porque vamos a hablar antes de cómo el Estado mete más la mano de la cuenta en las gestiones de la Seguridad Social sin respetar, y esto es una opinión, esa salvaguarda de que el patrimonio de la Seguridad Social es un patrimonio único, afecto solo a los fines de la Seguridad Social e independiente del Estado. Bueno, esto serían los principios generales de hacer una auditoría. El resultado de la auditoría es un informe
en el que se analiza, pues que se deduce si ha habido infracciones o prácticas irregulares, los responsables de esas prácticas irregulares, si se ha incumplido la legalidad, en qué cantidad, en qué magnitud, si son por errores o por otro tipo de cuestiones. En definitiva, es aplicar sentido común a una gestión en función de la ley, no en función de los caprichos de nadie, sino en función de la ley y de lo que está establecido. Una cosa importante es que luego ese informe, yo estoy hablando del Tribunal de Cuentas, que es el órgano superior de control del Estado. Y que los otros días un compañero me dijo, pero ¿te fías del Tribunal de Cuentas? Bueno, era un compañero muy amable que me lo dijo de otra manera, pero en el fondo es ese, yo digo, de las instituciones que ha habido estatales, donde únicamente se ha filtrado en informes escritos y aprobados y en el BOE que ha habido manipulación financiera, ha sido el Tribunal de Cuentas. Porque en base a la presión de sus funcionarios, a la expresión a una rutina de trabajo, a ciertos criterios bueno, que es de los pocos sitios donde esto públicamente ha aparecido. Y esa auditoría pues se entrega a quién, a las Cortes. El resultado de la auditoría es a las Cortes. Una cosa importante, que la petición para hacer la auditoría, que tiene que hacerse a través de un procedimiento propio de las Cortes, sí tiene un requisito de no admisión, que es si es partidaria. Es decir, no podrá nunca las Cortes pedir al Tribunal de Cuentas una auditoría para coger un partido contra otro. No sé si me explico. Vamos a ver la gestión de tal lado porque está el partido aquel que me jode. O sea, eso se dice, no, tiene que ser para todos los, o sea, eso sí hay en principio, no digo que eso sea una regla de oro, digo lo que está en la ley, pero a peticiones nuestras sí se aplicaría. De aquí la importancia de la cantidad de organizaciones diferentes que están apoyando la auditoría. El hecho de que lo haga desde compañeros y organizaciones de Izquierda Unida, compañeros de izquierda socialista, en el ámbito político, de diferentes partidos que aparecen ahí, nacionalistas, de los sindicatos con las siglas de UGT, de comisiones, etcétera, y otros sindicatos que todavía más pequeños, que no han aparecido y que deberán de aparecer y manifestar también su apoyo. Es decir, la pluralidad de los apoyos que tenemos hacen que nuestra petición es una petición limpia, sana, que efectivamente lo que queremos simplemente es saber cuánto ha sido el saqueo, ¿sabes? No quién lo ha hecho porque han participado mucho, ¿sabes? Pero y tal. Bueno, eso que quede claro como elemento general de referencia, ¿vale? ¿Y qué es lo que ha llamado la atención últimamente en las pensiones? ¿Cuándo ha sonado el campanazo de los peligros, de los gritos, de las llamadas de socorro? Pues ha salido en el 2010 porque la primera vez aparecía físicamente el déficit de la seguridad social. Está en déficit de la seguridad social. Bueno, antes voy a decir una cosa importante, mirad, que se me olvidaba. Todos hablamos de la seguridad social, como si fuera un todo homogéneo, pero hay, por así decir, dos acepciones de las palabras seguridad social. En sentido amplio, la seguridad social abarca desde el ingreso mínimo vital, que es una prestación de seguridad social entendida en sentido amplio, las pensiones no contributivas, las que se dan por invalidez, etcétera, a personas que no han contribuido, eso es seguridad social también. Pero también seguridad social es, y sobre todo en España, el sistema de reparto. El sistema de reparto de la seguridad social. Es decir, ese es el núcleo de la seguridad social española sobre la cual se han ido extendiendo nuevas prestaciones y a otros ámbitos. Cuando hablamos en esto que comento yo, de seguridad social, lo que estamos hablando es del sistema de reparto. Es decir, el sistema que se apoya en las cotizaciones mensuales de 19 millones de trabajadores asalariados, cuya empresa está obligada a depositar mes a mes en las cotizaciones sociales y para financiar las cotizaciones de los pensionistas que también fueron asalariados cotizantes. Esa es la esencia del sistema de reparto. Recuerdo solamente cuando se creó el Pacto de Toledo,
que lo creó el Partido Convergencia y Unión, que todos sabemos que tiene muchas relaciones con la limpieza de cuentas y con todo ese tipo de cuestiones, sobre todo representado por su antiguo jefe, el señor Pujol. Son gente muy buena, ¿sabes? Pues lo que planteaba el Pacto de Toledo como objetivo era atacar el sistema de reparto. Decía, más o menos, de memoria, decía, los problemas que tiene nuestra seguridad social para solucionarse tienen un obstáculo, que es el régimen de reparto. Claro, el régimen de reparto es que está anclado a los trabajadores activos, está anclado a todos los sindicatos. El sindicato más grande, más chico de España, que tenga un delegado sindical en su empresa, ese delegado sindical tiene derecho a ver que se ha cotizado ese mes, tiene derecho a ver el PC2, tiene derecho a decir que se ponga el tablón de anuncios. O sea, y esa conquista de la clase obrera de poder imponer, vigilar, controlar, de que no hay sueldo raro, de que todo el que estáis trabajando está cotizando. Esa capacidad que tiene el delegado sindical, del sindicato grande y los sindicatos el más pequeñito que haya, tiene por eso de ser delegado sindical ese derecho, y yo digo, y esa obligación, esos son particularidades del sistema de reparto. Esas son particularidades del sistema de reparto, que está anclado, se apoya en la fuerza de la clase obrera y en la constitución de la clase obrera en clase obrera. Bueno, paso de aquí, digo, la seguridad social es muy amplia, pero cuando lo que vamos a hablar y donde lo que se está atacando de esas falsificaciones contables y tal, es lo que afecta al sistema de reparto, donde están las cotizaciones sociales. No, a las otras prestaciones de seguridad social tienen otro problema, que son las no contributivas, etc. En 2010, digo, salta la liebre de que hay déficit. Entonces, es cuando aparecen todas las campañas de que está en crisis de deuda, en todo el tinglado ese que todos conocemos. Pero yo digo que es cuando oficialmente las cuentas aparecen con déficit, ¿sabes? Porque lo que se presentaba era ya la consecuencia, el resultado de 20.000 trampas y ocultaciones de contables y de manipulaciones. Lo que se presentaba ya venía trucado por todas partes y apareció por primera vez el déficit. La evolución posterior no ha sido, naturalmente eso no se soluciona todavía. De hecho, las cotizaciones, por ejemplo, bajaron, pero bueno, la culpa la tenía la reforma laboral, la pérdida de salario, los salarios miseria, las limitaciones en los convenios. En fin, eso generó que, por ejemplo, en los últimos 10 años, después del 2010, los ingresos crecieron un 8%, mientras que los gastos subieron hasta un 30%. Digo, con los datos que dan los presupuestos, Así aparecía evidentemente un déficit que iba aumentando, Las causas principalmente de los ingresos era como incluso la cotización media por trabajador afiliado bajaba a lo largo de estos 10 años. Bajaba, es un índice, es un indicador del retroceso que ha habido en el movimiento obrero debido a las políticas de recorte de las reformas laborales. Es decir, la cotización ha ido disminuyendo por trabajador, como media por trabajador. Eso significa un empobrecimiento de la seguridad social. Y a lo que voy importante, fue el centro de la propaganda. Y todo el mundo encantado con que estuviera así, y todo el mundo encantado que estuviera en crisis y que estuviera endudada la seguridad social y todo eso. Yo digo endudada, falsamente endudada, y en crisis, falsamente en crisis, que es lo que nosotros yo creo que hemos demostrado, o queremos demostrar. Estoy obligada a citar aquí en medio un trabajo que hizo Comisiones Obreras. Yo muchas veces no digo quién lo ha hecho, digo los sindicatos mayoritarios, para que nadie entienda que estoy buscando tres pies al gato de nadie, ¿no? Pero un trabajo que presentaron en el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo, en el que decían que
había habido superávit en la seguridad social, pero que ese superávit se había destinado a pagar gastos del Ministerio de Hacienda, gastos que no le correspondían. Y que el problema era que esos superávit que deberían de haberse constituido en reserva en muchas de las pensiones, pues eso no se hizo. Y que sin embargo, eso generaba una consecuencia. Al no haber lucha de las pensiones, que ellos estimaron que debería de ser 519.104 millones de euros, calcularon, dijeron esto habría sido suficiente para todos los retos futuros que tenemos, particularmente ahora, la generación baby boom, el mayor peso, la crisis, el mayor aumento de edad de vida que tienen los pensionistas, es decir, se habría... Pero, ¿qué importancia tenía para mí este dato? Uno, de que al margen de los importes, de que se demuestra y se pone, por gente seria, ojo, se pone de manifiesto ese desvío de dinero hacia el Ministerio de Hacienda, acumulado durante años y años y años, ese saqueo a la seguridad social, eso es un dato muy importante, lo digo porque es un elemento importante que está ahí, y tiene otra parte triste de recordar esto, que se lo callaron. Yo no me meto con nadie, solamente constato que se lo callaron. Y eso no está bien. Eso no está bien, ¿sabes? Yo digo esto teniendo un serio respeto a todos los compañeros de Comisiones Obreras que en estos días, amigos míos, dentro de Comisiones Obreras han votado en Congreso las propuestas de la auditoría. Es decir, quiero decir que esto no es una cuestión general ni nada, pero es una cosa seria de esa ocultación del tema. Yo creo que, ¿qué se concluye con esto? Pues que la crisis, entre comillas, de la seguridad social es una crisis creada por los gobiernos. Es una crisis por los gobiernos, porque había recursos para decir que era sostenible. Era mentira todo lo que han creado diciendo que era insostenible. Era mentira. Era una política de Estado mentirosa. Una política de Estado mentirosa, apoyada por unos, por otros y el de la moto. Es decir, era una política de Estado mentirosa de saquear recursos de salario de los trabajadores para fuera del patrimonio de la seguridad social, no respetando el patrimonio de la seguridad social para otro tipo de cuestiones. Y eso es un aspecto importante a destacar de las cuestiones que gira la situación y anima a los que trabajamos en esas cosas a plantear, bueno, aquí qué ha pasado y a profundizar cosas como los que estamos diciendo aquí. ¿Y cuáles son, cómo se analizaría esto una auditoría? Pues la analizaría separando primeramente, viendo los ingresos y después viendo los gastos. ¿Qué es lo que se suele ver en los ingresos? Que todos los ingresos que tenían que haber figurado como ingresos están registrados como ingresos. Es decir, diciendo, como si te preguntara, ¿qué ingreso tenía que estar aquí que no ha ingresado? ¿Qué dinero no hay aquí y tenía que estar aquí? Por el lado de los ingresos, ¿vale? ¿Cómo se hace la auditoría en estos casos? En el lado de los gastos, pues diciendo, ¿qué gastos hay aquí que no tenía que estar? ¿Qué gastos que hay aquí que no tenía que estar? No sé si me explico. Es una simpleza, pero que explica las cuestiones y explica el por qué yo empiezo hablando de los ingresos. ¿Qué faltaba en los ingresos de la seguridad social, de las cuentas de la seguridad social? Pues faltaban las aportaciones que el Estado tiene que hacer al Ministerio, a la Seguridad Social, cuando la Seguridad Social paga una cosa por cuenta del Estado. ¿Me explico o no? O sea, cuentas del otro que este le adelanta, tenía que haberla pagado. ¿Qué es lo que falta ahí? Pues falta la utilización de la hucha de las pensiones. La hucha de las pensiones que se chuparon 77.000 millones en varios años el Rajoy, pues resulta que, oiga usted, es que había una ley ahí que decía que solamente se podía utilizar año a año un 3% del gasto total. No coger a lo bestia, venga, metiendo cosas ahí para ventilárselo.
¿Qué cosa faltaba ahí? Pues faltaba, por ejemplo, que había ingresos de cotizaciones sociales que como el gobierno las rebajaba, decía para facilitar la contratación, pero eso es una política de Estado. Si usted rebaja las cotizaciones por favorecer a un colectivo, que eso está muy bien, páguelo usted. No lo tiene que pagar el salario de los trabajadores. El salario de los trabajadores tiene otro destino distinto. Es para pagar pensiones, para pagar prestaciones. No es para subvencionar a los patronos haciéndole que paguen menos. Eso lo tiene que pagar, si usted lo decide el gobierno, la política general del gobierno a través del Ministerio de Hacienda. Estos son, por así decir, los 3 capítulos que al ver los ingresos, oiga, aquí hay problema con estos ingresos. Ya he comentado lo que es estas 3 cosas. En lugar, esto lo rebaja a las cotizaciones de los empresarios, menor ingreso, que hay ahí que tenía que ser compensado con una aportación de Hacienda que no hubo nunca. En segundo lugar, el propio pago, como se ve, de otras cosas que en la Seguridad Social paga, que son gastos de Hacienda, tenía Hacienda que haber hecho una aportación para compensar lo que se ha pagado en su nombre. Y también, si en casos de déficit, como decían que había déficit, también aquí en el ingreso tenía que haber una partida de aportación para cubrir ese déficit. Bueno, pues ninguna de esas cosas figuraban como aportaciones. Es decir, se hacía una pelota redonda, ¿cuánto falta en la Seguridad Social para equilibrar? Y se daba no aportaciones, como dice el artículo 109.2 de la Ley General de Seguridad Social, se daban préstamos. Y esto de los préstamos tiene su enjundia. Una curiosidad con relación a los préstamos, por si no lo sabíais. Quien inventó este rollo de los préstamos en vez de aportaciones fue Pedro Solbes, cuando estaba Felipe González en los 90 y tantos. Aznar entró con bombo y platillos en esa feria. Rajoy entró con bombo y platillos y cantando sevillana en esa feria de coger, y cuando faltaba formalmente dinero en la Seguridad Social, dar un préstamo en vez de aportaciones. ¿Qué significa? Bueno, voy a decir cómo fueron los préstamos. Mirad, ya de los años 90 venían 17.000 millones de euros, ¿vale? Desde Hacienda. En el 17 se dieron 10.000, en el 2018 se dieron 13.000, en el 2019 13.000 igual. Es decir, cada año, normalmente para pagar la pensión de extraordinaria, el préstamo dichoso. Eso ha generado, claro, los préstamos figuran en contabilidad del que lo recibe como una deuda. En la Seguridad Social aparece como una deuda. Esa deuda yo calculé que estaba en diciembre del año pasado en 85.000 millones de euros. Ojo, al que sin curiosidad y sin crítica ve la contabilidad, es verdad que eso está en crisis, ¿eh? Es verdad que eso está en crisis, que eso está en quiebra. 85.000 millones de euros, bueno, es decir, yo digo, en una falsa deuda. Por eso hay que hacer la auditoría, para tirar de ahí de dónde viene eso. Eso es una falsa deuda. Usted lo que tiene que haber hecho era hacer una aportación. Hacer una aportación. ¿Qué diferencia hay en las palabras? En que una aportación figura como gasto en el Ministerio de Hacienda. Es decir, que figura como déficit del presupuesto del Estado. Pero si no se lo doy a la Seguridad Social como préstamo, se lo doy como un préstamo, la Seguridad Social tiene un déficit. El déficit que en el Estado no se quiere que aparezca, aparece por este mecanismo en Hacienda como un déficit en la Seguridad Social como un déficit de la Seguridad Social. Es decir, se traslada el déficit que tenía que estar en el Ministerio de Hacienda, se traslada a la Seguridad Social. Entonces yo digo, el saqueo es un saqueo organizado, preparado, no es casual, no es un error de un año, es sistemáticamente saquear los recursos de la Seguridad Social para tapar los déficits del Estado, para disminuir
los déficits del Estado. No sé si me explico. Es decir, un préstamo figura como prueba de la capacidad de una entidad que presta dinero a otra, ¿no? O sea, lo quito del capítulo de transferencias corrientes que tenía que estar en el capítulo 4 del presupuesto del Ministerio de Hacienda, ¿sabes? Lo paso al capítulo 7 u 8 de préstamo, pero ¿dónde dejo ese hueco? Bajo este mecanismo aparece un déficit de la seguridad social. ¿Sabe? Eso es uno de los elementos canallescos del tema, porque ya tenemos a la seguridad social en el patíbulo. Esto lo repara en el capítulo. Añado lo siguiente, para no enrollarme mucho con esto. A mí esto me interesa, porque es lo que explica particularmente, primeramente, un incumplimiento de la ley. La Ley General de Seguridad Social, artículo 109. Incumplimiento directo de la ley. ¿Sabes? Eso tiene que ser puesto, eso tiene que ser puesto de manifiesto. ¿Sabes? Incumplimiento que arrastra toda una serie de consecuencias en cascada que enturbian todo y lo joden todo. Pero mirad, ¿qué dice el Pacto de Toledo? La recomendación primera, ¿sabéis lo que dice? Dice que hay que modificar el artículo 109. O sea, el artículo 109 que ha sido incumplido durante 30 años, que ha sido incumplido, ahora se propone quitarlo o modificarlo. O sea, no aprendemos, y ahí nosotros hemos insistido mucho en la COESPE, en batallar contra 109, bueno, y por más exigente. Hay mucha gente que ya, eso ya lo dice, ya es una cuestión que no es patrimonio nuestro. No tenemos el copy nosotros de nada, porque eso es bueno que las cosas los coja todo el mundo. Trabajamos para que la gente comprenda, no para hacer los listillos de turno. Entonces, es decir, ¿qué significa el incumplimiento de la ley? O sea, y aparece que está en quiebra. Pues todos los bancos encantados, los titulares, por todas partes. Pero, y se propone modificarlo en la ley, en esta segunda, en la recomendación primera del Pacto de Toledo. Son 4 palabras puestas en el sitio adecuado. Bueno, yo no sigo con él. Bueno, pero espera, se me olvidará, para la gente curiosa. Y en la recomendación 0, al final, en última línea, pone también decir, hay que ver la financiación por impuestos finalistas. ¿Me explico? Hay que ver la financiación por impuestos. Es decir, la mentalidad maligna de destrucción que tiene esta gente, en un lado meten que hay que quitar el artículo 109 o modificarlo, y en otra dicen, tenemos que prepararnos a que sea con impuestos como se financie esto. Es decir, no con cotizaciones sociales, es decir, rebajando el salario diferido, es decir, facilitando a los empresarios la reducción de las cotizaciones sociales. Me explico, o sea, atacando el núcleo de lo que es el sistema de reparto, que es el patrón el que paga esto. Esto lo paga el patrón, ¿sabes? Eso es lo que se quiere diluir. Eso es lo que se quiere diluir. Bueno, yo sigo esto en cuanto a los ingresos, ¿vale? En cuanto a los ingresos. Y cara en cuanto a los gastos. En cuanto a los ingresos dirán, pues faltan tantos ingresos por reducir las cotizaciones empresariales. Podrían decir, si se hubiera aplicado la ley, el 3% del fondo de reserva, de la hucha de pensiones, pues no se podía haber aplicado todo, ¿eh? Tenía que haber salido de otro lado. Lo de los préstamos, oiga usted, aquí no hay aportaciones. Aquí lo que hay son préstamos, pero aportaciones no hay. Esas son las cosas que diría un auditor normal, ¿sabes? Con los papeles delante en el ámbito de los impuestos, de los ingresos. Y en el ámbito de los gastos, como comenté antes, los gastos habría que ver qué cosas hay aquí que no tienen que estar. Porque el saldo, sabes que es la diferencia entre ingresos y gastos. Entonces, ¿qué entiende el gestor malo, el gestor fraudulento, el empresario que quiere engañar a Hacienda? Esconde ingresos y aumento gastos. Es decir, doy cosas sin factura, trabajo, menos ingresos,
y ahora cojo y meto en mi empresa al coche de mi mujer, el coche de mi hija, el chalet que tengo en la playa lo meto también como tal y meto también la gasolina mía y meto también como empleada de la empresa a la chica que limpia mi casa. Es decir, para que el resultado dé poco salto, es decir, que la base de los impuestos, ¿no? O sea, esto es lo mismo. ¿Qué enfrentamiento hacemos con los gastos? Pues los gastos, por ejemplo, asistencia sanitaria, se ha calculado que en los últimos años son 30.000 millones de euros. Está en último análisis del Tribunal de Cuentas. ¿Sí? Pero no se ha analizado toda hasta ahí. Hay un vacío muy grande por analizar cuánto ha sido. Y luego, otra cosa importante, que a mí me gusta eso, es lo de los complementos a mínimo. Porque es cómo se viste legalmente la trampa. Los complementos al mínimo, la Seguridad Social ha pagado 71.800 millones, tengo yo. Ha pagado en los últimos años de complementos al mínimo, 70.000 millones. ¿Y cómo funciona eso? Mirad cómo se ha hecho. La ley del 97 establece, en el artículo 109, establece que los complementos al mínimo serán pagados por el Ministerio de Hacienda a través de aportaciones. ¿Vale? Pero dice, eso lo dice en la ley, pero hay luego en la misma ley, en una disposición transitoria, la 14ª, para no equivocarme, la 14ª dice que, ojo, pero se financiará según digan los presupuestos del Estado de cada año. Es decir, se aprueba una cosa en la ley, pero su aplicación se supedita a lo que cada año pueda decir los presupuestos. Es decir, a que cada año los presupuestos puedan suspender la aplicación de la ley. Y es lo que se ha hecho durante 7 u 8 años. Resultado, 70.000 millones, 72.000 millones de euros de los complementos al mínimo que tenía que haber pagado Hacienda, no lo ha pagado Hacienda, lo paga la Seguridad Social. Esa es una cuestión que en cualquier análisis debe salir de gasto. ¿Qué otra cosa debe salir en una parte del gasto? Pues seguramente hay una burrela, hay una serie de gastos menores, de otro tipo de ayudas, de prestaciones que paga la Seguridad Social por cuenta del Estado y que el Estado no paga. Es decir, eso es lo que hay que investigar. ¿Cuánto más hay? Si en repasos serios, por encimilla, aparecen estas cosas, la profundización, o sea, el trabajo riguroso y con datos y con gente, da otra cosa, ¿no? Una cosa importante que puede estar en un lado o en otro. Mirad, los hospitales, el patrimonio propio, lo que me importa, el patrimonio propio inmobiliario. De siempre la Seguridad Social, desde el pacto de la Moncloa, ha servido para ser saqueada. Perdonad. Disculpad, que no he apagado yo esto. Ya, mira, en las leyes de creación del pacto de la Moncloa y todo aquel ámbito, ya se dispuso que toda una serie de propiedades de la Seguridad Social, como las universidades laborales, el PPO. Vale, ¿cómo se apaga esto? Yo es que no sé cómo se apaga eso, perdonad. Ponlo en modo avión. Ay, eso era lo fácil, yo iba a lo complicado, lo ha apagado todo. Quiero decir, mira lo que, o sea, las universidades laborales, el PPO, las residencias del inserso, que eran propiedad de la Seguridad Social, toda una serie de instituciones que fueron pagadas con cotizaciones sociales, que eran de ese patrimonio propio, fueron cedidas gratis por consenso. Yo cuando escucho la palabra consenso me pongo malo, ¿sabes? Por consenso de todas las fuerzas que pactaron allí, de que eso pasaba a las comunidades autónomas, al Ministerio de Hacienda, a tal ministerio de ti. Desaparecía de donde se había creado, financiado y pagado. Yo de eso no me meto, aludo a ello porque es bueno no olvidar el pasado. Pero ¿y ahora qué es lo que hay?
Pues ahora tenemos toda la red hospitalaria que es propiedad de la Seguridad Social. Los grandes hospitales de cada una de vuestras ciudades seguro que se creó antes del 85 o 86 con dinero de cotizaciones sociales. Los grandes hospitales del país. Resulta hospitales que están en el centro de las ciudades, ¿eh? Hospitales que son solamente el terreno, ese tipo de historia, ¿sabes? Bueno, pues eso está regalado gratis a las comunidades autónomas. Es decir, una administración, si la administración de la seguridad social resulta que todo el mundo está de acuerdo de que no tiene un duro, no tiene un duro, no tiene un duro para pagar las pensiones de la gente, ojo, pensiones, y esto es una cosa importante, yo que sería bueno que aquí hay letrados muy buenos, de profundizar, que son derechos subjetivos. Es decir, que es un derecho, que no es un derecho como una pensión de Hacienda, una pensión de caridad, una pensión asistencial. Es un derecho constituido por los años de cotización de los trabajadores, ¿sabes? Esos derechos hay que pagarlos, hay que pagarlos. Resulta que no hay dinero y los hospitales regalados a las comunidades autónomas. Que paguen un alquiler. Hay gente que paguen un alquiler, lo que tiene un gestor normal. Bueno, comenta eso, es decir, que es de cosas de eficiencias que se ven por el tema. En cuanto a los ingresos, de mirar un elemento que no quiero guardar una cierta coherencia, pero hay cuestiones, un hilazón, pero hay cuestiones colaterales que no quiero, pero que quiero decirla, pero luego volvemos al centro. Mirad, entre el pájaro este, el escribá, que yo digo que es maligno el tipo, porque mirad lo que hace. Entre los gastos impropios, ¿sabéis lo que mete el tipo? Mete los gastos de funcionamiento de la seguridad social. Es decir, las instituciones de la seguridad social, los gastos de capítulo 1, capítulo 2, es decir, la seguridad social, que es un bloque de instituciones con presupuesto propio, con personal propio, con una legislación propia, con un patrimonio propio, dice que parte de esos gastos, los más importantes, que pasen al ministerio, a que los pague el Ministerio de Hacienda. Yo eso lo digo que es descoyuntar la seguridad social. Me explico, es decir, romper la seguridad social. Eso el tipo lo cuela. El tipo entre gastos impropios de verdad mete esto que es un gasto propio. Queremos una seguridad social que sus instituciones sigan formando un bloque. Yo con relación a esto me acuerdo en la discusión que tuvimos cuando del Ministerio de Trabajo sale la seguridad social, se lleva a otro ministerio y ahora se dice que de ese ministerio quitarle las características de financiación propia para pasarlo a ser financiado por el Ministerio de Hacienda. ¿Qué juego hay en medio? Por otra parte, hay propuestas de hacer de la seguridad social una agencia. Así, hay gente que pide a la agencia. Yo soy de UGT y me da pena que el sindicato en el que yo estoy mucho tiempo pida a la agencia. Es una frivolidad. ¿Por qué digo que es una frivolidad? Porque las instituciones actuales están formando un equilibrio y su sola existencia, tal como están preñadas de derechos. Por ejemplo, los sindicatos tienen derecho a tener en la dirección del INS una participación y un control real de las cuentas, de en qué se gastan las cosas. Cosas distintas que eso se haga mejor o peor, pero ese derecho está. Los delegados sindicales tienen derecho a saber si un tío ha cotizado, si no ha cotizado, ese tipo de cuestiones. Es decir, hay un armazón de derechos reconocidos a la clase obrera y a los trabajadores, a los delegados sindicales, etc. A más de cómo se haga, cosas distintas si se hace bien o mal, eso es distinto. Pero existen esos derechos que yo digo alegremente, dice, a que haya gente que proponga una agencia, me parece un peligro. Yo, el apartado de esto que he hecho, me vuelvo a mi camino, me vuelvo a donde estaba. En este sistema, para hacer una alusión ya rápida a cuestiones puntuales, pero que me importa, por ejemplo, hablaba yo de la auditoría de legalidad.
es que, por ejemplo, toda la privatización que ahora se está hablando de las pensiones, de esa parte que iría financiada, que iría en manos de las empresas vinculadas a los convenios colectivos, lo cual sería una trampa para los sindicatos, porque ataría los sindicatos intermediarios entre el patrón y la banca en medio, o sea, sería criminal para la independencia de los sindicatos, sería criminal para la independencia de los sindicatos. Aparte de eso es que se incumple la ley de base de seguridad social. La ley de base de seguridad social de 63, que nació en parte a la fuerza del movimiento obrero. Oye, y estamos hablando con asturianos. En lugar de la huelga de Asturias, de las huelgas del movimiento obrero de España, de Asturias, de los principios de los años 70, de la Guardia General de la Militar en España en clandestinidad a todo el mundo, del reforzamiento de UGT en Asturias, cuando gente nueva retomó las manos de la UGT, cuando nació Comisiones Obreras, es decir, ese resurgir del movimiento obrero con las movilizaciones que hubo, ahí está el origen de la seguridad social española. Yo eso lo defiendo y eso decirlo aquí ante algunos asturianos, yo creo que eso es importante. Yo lo digo hasta cuando no hay asturianos, lo digo, ojo, hasta cuando no hay asturianos yo defiendo eso, ¿sabes? Porque fue una concesión del régimen para intentar encauzar el movimiento obrero. Bueno, de encauzar, de moderar la radicalidad que había en clandestinidad de ese movimiento directamente contra el régimen, directamente, a tope, directamente. Y eso fue, y ahí nació la seguridad social. El que diga otra historia, peligroso, desde mi punto de vista es peligroso. Pero la ley decía lo siguiente, lo tengo escrito aquí: la seguridad social en ningún caso podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil. Yo no me creo que los bancos que participen en las pensiones estas de los convenios colectivos llevando los fondos de pensiones lo hagan gratis. Yo no creo que lo hagan gratis. Entonces, al ver la globalidad, la complejidad, la articulación de toda la legislación actual de seguridad social, descubrimos por todas partes elementos importantes de fortaleza de la seguridad social. De fortaleza de la sociedad social, arrancar por el movimiento obrero en pleno franquismo. Bueno, eso yo quería señalar eso, y yo quiero acabar ya solamente porque es muy tarde. Y no sé, para que, porque yo es mi rollo, pero tengo que poner freno en mi rollo, si no, no me llamáis más. Es decir, ¿qué importancia tiene entonces nuestra estrategia de la auditoría? Pues tiene, como yo decía al principio, demostrar hasta cuándo ha sido el saqueo. Porque eso nadie lo discute hoy. Hasta el Pacto de Toledo dice que se han cogido, que se ha utilizado préstamos que han falseado el saldo de la seguridad social. Hasta lo dicen ellos. Bueno, eso lo dijeron porque planteamos a través de Esquerra una propuesta brutal. Entonces nos aceptaron los razonamientos nuestros, pero no nuestra conclusión. De manera que lo que han hecho ellos es reconocer una verdad y ahora quieren vivir de esa verdad que no han reconocido, de que la reconocen en el Pacto de Toledo, en la recomendación primera, de que han cogido, han metido la mano y de que los saldos son erróneos y que está falsificado el saldo de la seguridad social. Eso lo dicen, eso está aquí. Y ojo, y votado por unanimidad del Parlamento, ya que todo el mundo presume de que eso se ha aprobado. Bueno, pues también se ha aprobado eso, que está dentro de la recomendación primera del Pacto de Toledo. Entonces, esos serían los primeros objetivos de la auditoría. Es el motor, lo que hace que los trabajadores, defendiendo los suyos, quieran ir hasta el final. Otra cosa importante, lo leo para acelerar la cosa, que la auditoría, la pelea por la auditoría, es una tribuna de denuncia de todo lo que ha pasado y de la falsedad de las crisis que nos han dicho. Sirve para demostrar que la crisis ha sido creada por los gobiernos. Sirve para afirmar que la seguridad social es sostenible. Sirve para demostrar que nos deben lo que nos han saqueado. Sirve para demostrar con argumentos que los argumentos que han utilizado de base para iniciar incluso el Pacto de Toledo son falsos.
Ese falso, el consenso de mentiras está apoyado en que la seguridad social está en quiebra cuando es mentira. Lo que es que chupabais dinero para otras cosas. Por eso no hay dinero, porque lo cogisteis para otras cosas. Yo creo que todo esto es el fundamento también de lo que estamos haciendo hoy día y de lo que tenemos que hacer hasta octubre, si es que en octubre cuando vamos a desarrollar todo el capital de fortalecimiento que está cogiendo la auditoría, de apoyos en mucha gente. La auditoría está empezando a hacer una reclamación del movimiento obrero, deja de ser, por así decirlo, una petición de la COESPE para hacer de todo el movimiento obrero, de todo el movimiento democrático, que dice limpieza y verdad. Y queremos saber qué ha pasado. Y no aceptamos tapadera ni encubrimiento de tal. Yo creo que eso es lo importante y lo que tenemos por delante. Y yo estoy convencido de que, y espero que estas conversaciones sirvan para fortalecer el lugar que tenemos que tomar para octubre. Lo de octubre tiene que ser una cosa muy importante. Las auditorías no tienen COPRIN, no tenemos COPRIN. Lo del 109 lo hemos dicho a la COESPE, pero no tenemos el COPRIN. Eso es de todo el que quiera pelear por ella. Y yo creo que tenemos que hacer los brazos abiertos a todo el que pelee por la auditoría, aunque sea con argumentos parecidos, o todos, o parte de los nuestros, que pelee por esa transparencia buena para el sistema de pensiones, buena para los pensionistas y buena para toda la sociedad y todo lo que viene detrás nuestro. Nada más y muchas gracias, compañero.